Bueno, vamos a continuar nuestra clase del tema de presupuesto, pero antes de arrancar vamos a tocar dos temas que me parecen sumamente interesantes. Primero que nada, la tarea que teníamos ayer de poder indagar un poco más lo que es municipio y lo que es gobernaciones en cuanto a la Constitución Nacional, en cuanto a las leyes que norman un poco, no tanto municipalidades, porque parecería ser que lo de municipalidades está sumamente claro, pero en cuanto a gobernaciones genera cierta confusión y es bueno tratar de aprender un poco más de las gobernaciones el día de hoy y su impacto en el presupuesto. Y seguidamente vamos a hablar un poco rápidamente de un tema que hoy está bastante en boga, que es el tema de hambre cero, que le llaman allá, que le llaman acá. Ustedes podrán ver ahí en el acápite, dice hambre cero entre comillas, y era tan largo el acápite que dije, no voy a copiar todo el acápite, hambre cero y punto. Ustedes con el número de ley van a darse cuenta de que hay una modificación, una derogación y un establecimiento en el acápite mucho más largo, pero a los efectos simplemente didácticos vamos a hablar de hambre cero como se viene hablando normalmente hoy día, para tratar de no de comprender el programa hambre cero, sino vamos a tratar de detenernos un poco en lo que a nosotros nos interesa, en lo que hace a las clases de ayer y hoy, que es un poco la parte presupuestaria. Entonces vamos a mostrar también algo de hambre cero, no sin antes hablar del tema de gobernaciones. Así que les pido que ustedes sean los que hablen ahora. Yo quiero escuchar qué ustedes averiguaron del tema de gobernaciones. ¿Es un ente autónomo? ¿Es un ente autárquico? ¿Es un ente dependiente del Poder Ejecutivo? ¿Qué son las gobernaciones? Y quiero que me hagan el análisis como todo abogado haría, ¿verdad? ¿Qué dice la Constitución Nacional? Y bajemos luego para encontrarnos con la ley para ver qué es la gobernación. Les hago una pregunta primero para tratar de adentrarnos en el tema. ¿Qué dice la Constitución Nacional con respecto a las municipalidades? Para el efecto, lógicamente, todos disponen de sus celulares, hoy día todos tienen acceso a Internet. Entren en la Constitución Nacional, lean lo que dice el artículo. Acá no es necesario que ustedes tengan que saberlo de memoria, ni mucho menos. Si hay algo que yo en los largos años que llevo ya en la profesión, jamás me aprendí los artículos. Así que soy el peor de todo. Cuando ustedes me preguntan qué artículo es, jamás me acuerdo el articulado ni el número de ley. Para eso ustedes pueden remitirse directamente a la norma. Así que, vuelta a la pregunta, ¿qué dice la Constitución Nacional con respecto a las municipalidades? Y vamos a hacerlo esto de una manera que todos podamos escuchar. Acá está la diferencia. Bueno. De la autonomía de los municipios. Artículo 166. Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que dentro de su competencia tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como la autarquía y la recaudación e inversión de sus recursos. Correcto. A ver, autonomía y autarquía. ¿Qué es lo que es la autonomía y qué es lo que es la autarquía? ¿Qué es la autarquía? A ver si acá alguien tiene una respuesta para decirme qué es la autarquía. Autarquía. Cuando hablamos de autarquía, ¿a qué nos referimos? Autarquía. Autarquía es la capacidad que tiene el órgano o la institución de poder percibir sus propios recursos, generar sus propios recursos. No requiere de la transferencia de otro órgano, sino él mismo es capaz de generar esos recursos. Y la autonomía administrativa, ¿qué puede hacer un órgano autónomo en este caso? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿la municipalidad puede emitir sus propias normas, sus propios reglamentos, ordenanzas? ¿Lo puede hacer? ¿No tiene un superior jerárquico? Estamos hablando de un órgano autónomo como tal. Y hay un elemento sumamente interesante. Esta autonomía y esta autarquía tiene rango constitucional, que es algo que siempre sale al tapete en los debates que hay en el Congreso, de que no podemos afectar la autonomía ni la autarquía municipal porque tiene rango constitucional. Esto quiere decir que no puede existir una ley que esté por debajo de la Constitución que sustraiga competencias de la municipalidad o que sustraiga recursos que corresponden a la municipalidad. Fue uno de los temas de debate también en hambre cero, vinculado a que una ley no puede sustraer recursos que correspondan a las municipalidades.
Pregunto, ¿la municipalidad es una institución pública? No tengan temor. ¿Es una institución pública o no es una institución pública? Tiene todos los componentes que hace a un órgano del Estado, ¿verdad? Son funcionarios públicos, electos popularmente, por voto, tienen un presupuesto, los recursos son del contribuyente, nosotros pagamos el salario también. Es una institución pública. Les digo esto porque en un debate reciente que tuvimos en el Congreso consideraron que no era una institución pública. Entonces la pregunta es, ¿qué es entonces las municipalidades? ¿Verdad? Es una institución pública, no es una institución privada, no es una institución mixta, es una institución pública. Para nosotros es pública. Y ahora viene la pregunta, ¿y las gobernaciones qué son? Primero, constitucionalmente, ¿qué son las gobernaciones? Si alguien puede leer la Constitución Nacional, que nos diga qué es la Constitución, qué dice. A ver, para que todos aquellos que no quieran revisar la Constitución, se van a escuchar qué dice con relación a la 161. Genial, perfecto. De ese artículo sacamos muchas cuestiones. Por ejemplo, pregunto, según ese artículo, ¿las gobernaciones son autárquicos? ¿Son autárquicos? No son autárquicos. Según ese artículo, ¿la gobernación tendría una autonomía administrativa? Una autonomía territorial tendría, porque la propia Constitución establece que se... La Constitución no le da las cualidades de las municipalidades en términos constitucionales. En términos constitucionales. Si nosotros miramos la Constitución, estamos encontrando que las municipalidades parecería ser que tienen una mejor prerrogativa dentro de la Constitución porque tienen autonomía, porque tienen autarquía, administran sus propios recursos, dictan sus propias normas. Y las gobernaciones, en contrapartida, son representantes del Poder Ejecutivo para el desarrollo de la política nacional del Estado. Y ahí hay un tema bastante confuso al momento de decir son representantes del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué decimos que es bastante confuso? Porque se le da, o la Constitución Nacional le da un poder político bastante importante a las gobernaciones, porque le da la legitimidad del voto popular departamental. Llegar a una gobernación es replicar todo el sistema de votación con que cuenta el Estado paraguayo para la elección de presidente de la República, intendentes municipales, replica la misma estructura del poder legislativo básicamente, porque tiene una junta departamental, tiene un titular del poder administrador o el poder ejecutivo, vamos a llamarlo entre comillas, que es el gobernador. Entonces, la Constitución le está dando un ropaje político sumamente importante a la gobernación, pero en contrapartida no define claramente cuál es su ámbito de competencia y cuál es la importancia que puede tener dentro de la política nacional la gobernación. ¿Y por qué digo en ese sentido? Porque nosotros tenemos el Poder Ejecutivo, el órgano central, nosotros no somos federales, somos unitarios. Dentro de los departamentos tenemos los intendentes municipales, que son los jefes comunales de los distritos dentro de toda la jurisdicción del Paraguay. Y en el medio tenemos metidos los gobernadores. A ver, ¿recuerdan ustedes cuál es el antecedente de los gobernadores? Las delegaciones de gobierno. Ese es el antecedente de las gobernaciones, y las delegaciones de gobierno eran representaciones directas del Poder Ejecutivo, nombrados por el titular del Poder Ejecutivo. Es una conjunción, lo que quedó en la Constitución del año 91 es una conjunción de esa representación
con darle un ropaje legal mayor al decir esto va a ser a través de elecciones libres y van a tener una junta que también va a ser libre, y en la Constitución establece que la ley reglamentará, pero se agrava a partir de la ley que establece la Carta Orgánica Municipal. Y ahí tenemos dos leyes bastante interesantes, una del año 93 y otra del año 94, que es la última que modifica, y que muy poco o en muy pocos artículos desarrolla ese elemento de la representación del Poder Ejecutivo por parte del gobernador. Está entre las funciones del gobernador representar al Poder Ejecutivo, es como que cita lo que dice la Constitución Nacional, y sí utiliza en el artículo primero prácticamente la misma redacción que establece de la autonomía municipal la Constitución Nacional. Utiliza, será autárquico, tendrá autonomía normativa, técnica, funcional, y es como que bajamos de lo que dice la Constitución Nacional y lo llevamos a una ley para darle también a las gobernaciones la posibilidad de que sean autárquicos y sean autónomos. No sé si alguien, no recuerdo, 400, no sé cuánto era el número de ley de la Carta Orgánica, la última, la del año 94 de las gobernaciones, que lea el artículo primero nada más, y ahí vamos a ver cómo la ley complementa lo que la Constitución Nacional establece y se le da esas cualidades de una institución que es autónoma, autárquica y que tiene todas las competencias propias también de las municipalidades. ¿Alguien ya ubicó la ley? Bueno, ¿quién tiene? La del 94, no la del 93, porque esa fue modificada y habla de delegación. ¿Tenés? Acá tenemos. El gobierno departamental es persona jurídica de derecho público y goza de autonomía política, administrativa y normativa para la gestión de sus intereses y de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes. ¿Escucharon la definición que da la ley? Estamos hablando de una entidad que tiene personería jurídica según la ley, que tiene autonomía y tiene autarquía. Y de hecho, dentro del presupuesto general de gasto de la Nación está dentro del apartado de instituciones descentralizadas. La descentralización bajo el ropaje de la personería jurídica, de la autonomía y de la autarquía. Entonces, la primera conclusión que podemos llegar es que a diferencia de las municipalidades, las gobernaciones adquieren esta personería jurídica o esta personalidad jurídica, esta autonomía y esta autarquía a través de una ley emitida por el Congreso Nacional, donde se le da amplias facultades que exceden muchas veces a la simple representación del Poder Ejecutivo como señala la Constitución Nacional. Por ejemplo, dentro de los recursos que las gobernaciones deben percibir, se encuentra la del 15% del impuesto inmobiliario del municipio donde se encuentra la gobernación. Por ejemplo, si hablamos de una gobernación de Paraguarí, todos los municipios que dependan de la gobernación de Paraguarí, que perciban impuesto inmobiliario, 15% del impuesto inmobiliario debe transferirse a la gobernación como tal. Es uno de los núcleos o una de las fuentes de financiamiento que tiene la gobernación, aparte de los recursos que se establecen dentro del presupuesto general de gasto de la Nación. Cuando se habla de quién dependen las gobernaciones, cuando hablamos de las municipalidades y nos hacemos esta pregunta, ¿de quién dependen las municipalidades? Y no encontramos en la Constitución una dependencia directa de las municipalidades, porque las municipalidades son autónomas, autárquicas, por mandato constitucional, no tienen una autoridad por encima de los mismos, en el sentido que son autoridades comunales libremente electas. A veces nos confundimos demasiado en el sentido de que extralimitamos ese poder que puedan tener constitucionalmente las municipalidades y no queremos más ni en la ley mencionarle a las municipalidades, cuando en realidad las municipalidades son instituciones públicas que también están sujetas a las normas administrativas generales. No estamos hablando de presupuesto, estamos hablando cuando vamos a hablar de organización administrativa del Estado, hablamos del Estado en su conjunto como tal.
Y dentro del Estado se encuentran las municipalidades. Entonces, si nosotros queremos hablar de reglamentar y crear, cómo crear un órgano, cómo crear una entidad, cómo crear un viceministerio, cómo crear una dirección, en qué consisten los encargados de despacho, en qué consiste la delegación de firma, en qué consiste la delegación de competencia, normas administrativas de carácter general que hoy están regladas en un proyecto de ley que se llama de organización administrativa del Estado. Son funciones que también le atañen a la municipalidad como institución pública del Estado. Y cuando hablamos de la gobernación y cuando nos hacemos esa pregunta, ¿de quién dependen las gobernaciones? Y las gobernaciones dependen directamente del Poder Ejecutivo, porque son constitucionalmente representantes del Poder Ejecutivo para el desarrollo de la política nacional. Entonces, la dependencia de las gobernaciones se encuentra bajo el ejido del presidente de la República. Y ahí hay mucha confusión muchas veces porque las gobernaciones muchas veces no están dispuestas a aceptar esa línea de dependencia que pueda haber porque hay una situación política muy fina que se da. Desde el momento que elegimos presidente por un sistema de elecciones populares, elegimos gobernadores por un sistema de elecciones populares, nos encontramos con una situación práctica que a veces, hasta si se quiere, es sumamente difícil de sobrellevar. El presidente es un color, el gobernador de allá es de otro color, el gobernador del otro lado no tiene luego color y finalmente influye demasiado en las relaciones que eventualmente puedan existir cuando normativamente, legalmente, constitucionalmente hay una dependencia jerárquica con el presidente de la República por mandato constitucional. Eso no ocurre con las municipalidades y sí hay una autonomía mayor en la ejecución de sus propios presupuestos. Lo que sí vemos es que con el transcurso, si uno hace una evaluación de los últimos 20 años o desde que salió la Constitución del año 91 y la autonomía municipal, es que la administración central normativamente como que ha impulsado para arriba y las municipalidades han quedado muy rezagadas en ese sentido. Cuando digo esto, ¿a qué me refiero? Administración central, por ejemplo, apunta a la calidad del servicio público a través de la mejora continua de sus recursos humanos, utilizando la herramienta del concurso establecida en la Constitución Nacional, la idoneidad como único requisito para el acceso a la función pública. Bien o mal, la administración central está intentando llevar adelante ese proceso. Algunas instituciones están mucho más sólidas y otras instituciones están mucho más débiles en ese proceso. Aún existen muchísimos inconvenientes. Uno de los principales inconvenientes es la objetividad que tiene que darse en esos procesos y para que exista objetividad debe haber mucha transparencia dentro del proceso. Esa es una cuestión que todavía se tiene que trabajar mucho y las instituciones aún están en un proceso de crecimiento en ese sentido. Pero cuando miramos las municipalidades están realmente muy rezagadas en ese sentido. Recientemente me comentaban que la administración central, por ejemplo, tiene una relación de 80-20 en cuanto a funcionarios públicos y contratados del Estado. O sea, tenemos un 80% de funcionarios públicos y un 20% de contratados, con los alcances que vimos ayer. Funcionario el que ocupa un cargo en el anexo y el contratado el que tiene una línea dentro del presupuesto que le permite a través del 200 la contratación correspondiente. En las municipalidades se invierte la regla. Y eso es preocupante. En las municipalidades el 80% son contratados y el 20% es funcionariado permanente de las municipalidades. Y eso genera un problema. Imagínense ustedes que ayer simplemente estábamos hablando de las responsabilidades, competencias y alcance que tienen los contratados versus los funcionarios. Y si eso trasladamos a instituciones de todo el país como municipalidades, las municipalidades emiten actos administrativos. Entonces estamos seguros de que hay un montón de actos administrativos que cuanto menos podrían ser irregulares en ese sentido, si el 80% luego son contratados. Eso se refleja en un desorden administrativo que se da presupuestariamente. Cuando hablaba con gente entendida en materia municipal, porque yo no soy ni mucho menos entendido en la materia, preguntando cuáles son los motivos que le llevan a las municipalidades a tener esa desprolijidad administrativa,
de tener mayormente contratados y no tener funcionarios. Y hay un cúmulo de elementos. Siempre empieza el factor político en el número uno, el político que ingresa tiene su gente, saca a la otra gente, siempre la movilidad laboral es más fácil a través de los contratos que los nombramientos. Hay tareas municipales que son sumamente, digamos, no altamente técnicas, que requieren de una movilidad inmediata de contratar jornaleros, limpieza, barrenderos. Hay un montón de argumentos que sostienen las municipalidades para decir de que realmente este es el motivo del desfasaje, pero yo personalmente considero que puede seguir mejorándose esta situación y principalmente preocupándonos por el lado que a nosotros nos interesa, que es el aspecto legal, ¿verdad? El aspecto de la legalidad de los actos que puedan emitir estas autoridades que contratan eventualmente estas personas. Vuelta al tema de contratados, va a haber un cambio en el paradigma de los contratados en la nueva ley, va a cambiar totalmente el concepto. La 1626 está previendo los contratos de plazo determinado, no indeterminado. Determinado quiere decir el objeto es determinado, es para un tema en particular, dice para el tema de epidemias, para situaciones extraordinarias. Pero esto no se ha cumplido nunca, la 1626 nunca se ha respetado en ese sentido y los contratos siempre fueron permanentes. O sea, yo contrataba y se quedaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y interminables años como contratado y en realidad nunca se cumplió lo que dijo la norma. Entonces ahora se está pensando en un cambio total de paradigma donde la regla no va a ser más los contratos determinados, sino van a ser los contratos indeterminados en ese sentido. Y la excepción van a ser los contratos determinados. Va a cambiar el sentido de la norma y en ese sentido también un poco es reconocer la situación crítica que hay hoy con el tema de los contratados. Contratados tienen 18 y 19 años que nunca aportaron a un sistema de seguridad social y que están condenados prácticamente a ser los futuros adultos mayores que tenga que sostener el Estado. El Estado muchas veces no se percata de esa situación, pero la persona que no puede aportar a un sistema de seguridad social terminará requiriendo nuevamente insumos y recursos por parte del Estado. Es la persona que va a ir a hospitales públicos, es la persona que va a pedir el subsidio por adultos mayores. Entonces es necesario que desde ahora pensemos en incluir la mayor cantidad posible de personas dentro del sistema y en ese sentido se piensa también de que los contratados van a aportar al sistema de seguridad social a partir de ahora desde cero, desde su ingreso, reconociéndose los anteriores, no solamente por el sistema de precarización que actualmente hay, y un montón de beneficios adicionales, ¿verdad? Reconocer todo lo que es antigüedad, vacaciones, aguinaldo, que en cierta forma ya se viene luego reconociendo actualmente, pero va a permitir trabajar y controlar y regular a través del presupuesto general de gasto de la Nación. Esa es una propuesta que se está trabajando mucho con los sindicatos, hay mucha apertura de parte de los sindicatos, hay muchos reclamos también de parte de ellos, pero efectivamente va a haber un beneficio sustancial. Otro de los beneficios importantes va a ser los contratados no van a pagar más IVA, cosa que no deberían lo pagar, pero pagan. Son sujetos del impuesto al valor agregado cuando en realidad existe una relación de dependencia y por tal motivo no deberían de ser sujetos del impuesto al valor agregado. Ahora va a quedar expresamente ya esa situación. Bueno, luego de esta pequeña introducción donde vimos un poco, tratamos de hacer un pequeño pantallazo de lo que son las municipalidades, gobernaciones, su efecto en el presupuesto general de gasto de la Nación y su vinculación principalmente con el Poder Ejecutivo. Vamos a tocar un tema antes de adentrarnos nuevamente, y acá voy a saltarme todos los capítulos del presupuesto, porque tengo temor de que no lleguemos a las 4 a esta lámina, y me parece sumamente interesante porque es un tema que actualmente se está tocando diariamente, estamos viendo la sintonía que hay con relación a los reclamos, con el tema de un programa del gobierno que ha sido aprobado por ley, y que es denominado Hambre Cero, y sus efectos colaterales que está teniendo principalmente con el sector universitario, ¿verdad? Sector universitario que todos conocemos acá, porque todos pasamos por las universidades, así que sabemos cuál es el manejo que se da dentro de las universidades en torno a la defensa de derechos cuando asumimos una posición en particular,
principalmente los que están en la nacional, ¿verdad? Los que fueron de universidades privadas muchas veces no sufren o no sienten esta situación, pero el de la UNA es bastante fuerte en cuanto a esos reclamos. Yo también vengo de la UNA, así que conozco perfectamente cómo son las luchas sociales, sindicales y cuando afectan derechos en particular. Entonces, simplemente no vamos a entrar en el programa Hambre Cero, esto va a correr por cuerda separada. Lo que se busca es un programa que centralice los recursos, que permita un mayor control, basado un poco en el fracaso que se ha venido dando en los últimos años en lo que es el acceso a la educación escolar y el acceso principalmente a la alimentación escolar como tal. Muchos ya habrán escuchado los problemas que se generaron con el almuerzo escolar, los negociados que eventualmente hubieron, los alimentos que no llegaban a tiempo, la leche que estaba vencida, los alimentos que llegaban después ya que se iniciara el periodo. Y realmente hay mis contemporáneos, pues hay muchos que son mucho más jóvenes que yo, pero contemporáneos míos podrán hacer un refresh en la cabeza y recordarse su época de la niñez, de jóvenes en el colegio, en la propia universidad, y cómo cambian los tiempos, ¿verdad? Yo en la época de escuela jamás me acuerdo que haya habido una taza de leche proveída por el Estado, ¿verdad? No existía, el Estado nunca llegaba a las escuelas y colegios mucho menos. Recuerdo anécdotas, que el pan con dulce de leche de 20 guaraní era lo máximo que había en la cantina, se vendía de esa forma. En la universidad nunca me acuerdo el tema de posibilidad de que te exoneren el arancel. Recuerdo que el anhelo máximo en la universidad era: tengo que hacer 4.50. Tengo que cerrar promedio con 4.50 porque 4.50 era exoneración de matrícula. Si llegaba a ese promedio, tenía exonerada la matrícula. Y ese era el desafío que se iniciaba el año para el estudiante. Tengo que llegar al 4.50. Y eso me generaba una enorme satisfacción, porque por mi mérito propio tenía una exoneración que no era ni grande la exoneración de matrícula, pero era la simple satisfacción de alcanzar un promedio de excelencia para poder tener una exoneración de matrícula. Cambian los tiempos. Cambian los tiempos, a veces para bien, a veces para mal. Esto yo entiendo que es para bien. Es la presencia del Estado tratando de que a través de la alimentación más niños puedan nutrirse adecuadamente y puedan tener un mayor aprendizaje. O sea, no hace falta ser genios ni científicos para saber que un niño mal nutrido, mal alimentado, no puede tener las mismas capacidades que una persona que crece en condiciones normales. Desayuno, almuerzo, cena, con todos los nutrientes habidos y por haber. Eso es lo que el Estado está tratando de hacer a través, o ha intentado hacer a lo largo de estos años, de tratar de fortalecer la mente del niño para que nosotros podamos tener profesionales mayor capacitados el día de mañana. Y en cierta forma, hoy día los paraguayos están ganando mucho terreno y mucho espacio a nivel internacional. Recientemente leía investigadores paraguayos que son premiados y ese es un orgullo no solo para el paraguayo y su familia, sino para todos los paraguayos. Es decir, que nosotros también podemos crecer y acceder a universidades de primer nivel o hacer maestrías en universidades de primer nivel. Entonces, ¿qué se tomó? ¿Cuál es el detonante de Hambre Cero? Y el detonante de Hambre Cero es Fonacide. ¿Qué es lo que es Fonacide? A ver, ¿alguien sabe qué es lo que es Fonacide? Porque eso escuché millones de veces ya el tema Fonacide y uno se pregunta, ¿pero qué es lo que es Fonacide? ¿O de dónde es lo que viene el Fonacide? ¿Alguien tiene idea de qué es Fonacide? Muy bien, me gusta. Se compone los royalties de las binacionales para la educación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Fonacide, Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo, algo así es Fonacide. Esa es la sigla Fonacide. ¿De qué está constituido Fonacide? Y Fonacide está constituido, como dice la compañera, de royalties, pero es de una diferencia a favor del Estado paraguayo en el precio, en la tasa correspondiente, y esa diferencia en el factor multiplicador que se da con una adenda del tratado es lo que viene percibiendo Paraguay y genera recursos adicionales al país. Unos cuantos millones de dólares adicionales que se va generando y que el Paraguay en un momento dado determinó que esos recursos adicionales no vayan a la fuente 10, no sean recursos genuinos del Tesoro y se malgaste, sino tengan afectación específica.
Es decir, todo lo que ingresa, vamos a crear, en algún momento dado, vamos a crear un fondo de la excelencia para tener los mejores profesionales. Ahí nace el FEI, el Fondo para la Educación. Vamos a crear becas, vamos a hacer las becas para poder participar, para que el paraguayo pueda ir y pueda capacitarse en las mejores universidades del mundo. Ahí nace el programa Becal, el programa Becal. Y hay una distribución que se va dando en el FONACIDE, donde el 25% va al Tesoro, el 26% va al Fondo para la Excelencia, el 25% va a los gobiernos departamentales, el 10% va a Salud, el 7% va a la Agencia Financiera de Desarrollo y el 7% iba a las universidades públicas. Esto ya fue lo último porque esto fue desmembrándose con el paso del tiempo y siempre fue una pelea encarnizada por 1% de estos recursos para tratar de tener financiamiento en los proyectos que teníamos. Pero esto es esta es la fotografía final de cómo quedó la distribución de FONACIDE. Pero FONACIDE tiene dos problemas en particular. El primer problema es que no siempre sabemos exactamente el monto de lo que se va a transferir. Depende de un tercero, que en este caso Itaipú, que es el que transfiere y que es el que transfiere en función a la rentabilidad que va generando la venta de energía. Puede ser más, puede ser menos, pero no puedo tener una previsión exacta en el monto. El segundo problema que tiene es que FONACIDE se va a agotar, no es un recurso permanente y se estima que en el año 2027 se agoten los recursos provenientes de FONACIDE. Por este factor de ajuste y por esta venta de energía eléctrica, la alta demanda que sigue teniendo el país, estos no son recursos permanentes. Entonces, lo que hace y generó a partir del año pasado, antepasado, ya comenzaba a generar mucho ruido y muchas voces de protesta, principalmente por el lado de Becal, porque no podemos un proyecto en este caso tan emblemático del país que comienza a generar capacidad humana de primer nivel, dejar de lado y no financiar más ese proyecto. Y muchos de los estudiantes que hoy están primer y segundo año de la facultad probablemente ya no lleguen a alcanzar algún beneficio con Becal. Entonces, hace 2, 3 años fue una preocupación creciente del gobierno de turno de tratar de darle recursos permanentes o buscar fuentes de financiamiento permanentes para Becal, de tal forma a que el proyecto siga en el tiempo. Los recursos de Becal están asegurados hasta el año 2030 aproximadamente, porque hay como 60 millones de dólares que tienen que ejecutarse aún en lo que tiene que ver con el programa, y esos 60 millones aproximadamente están pensados a ser desarrollados durante los próximos 6, 7 años, ¿verdad? O sea que tenemos un programa o un proyecto, en este caso Becal, que tiene hoy recursos y a corto plazo no va a tener un problema de financiamiento. En esta negociación que se dio, o en este proyecto que se presentó de Hambre Cero, el Ejecutivo dispuso que todo lo que tenga que ver con esta distribución que está acá sea redireccionada y sea utilizada en su totalidad para Hambre Cero. Y ahí surgió un inconveniente con las municipalidades, porque las municipalidades decían, espera un poco, ¿cómo vos vas a afectar recursos míos genuinos, que esto es fuente 30 de la municipalidad, cuando constitucionalmente yo tengo autonomía y yo tengo autarquía? No te podés apropiar de esos recursos por ley, ¿verdad? Es un poco lo que repasamos anteriormente, en el sentido de que el fundamento de la municipalidad era válido, constitucionalmente válido. Y en ese sentido entonces se hace una modificación, ok, perfecto, vamos a dejarlo 20%, vamos a mantener para los gobiernos departamentales de los recursos de FONACIDE hasta que se extingan, hasta que se agoten. Y el 80% restante lo vamos a llevar a desarrollar el programa Hambre Cero por parte de la administración. Hasta ahí estamos bien. El problema que surge es que contra el cáncer hay programas específicos de salud que se financian o se financiaban con ese 10%. En el caso del Tesoro Público no hay problema porque finalmente eran recursos genuinos del Estado, venía el 25%, eso se derramaba, vamos a llamarlo de alguna manera, dentro del presupuesto y se distribuía a las instituciones.
La misma cosa los gobiernos departamentales, al ser dependientes del Ejecutivo, como veníamos mencionando, no tiene el argumento de la municipalidad para poder decir no me puede sacar por ley ese 25% y eso queda para la administración del fondo. El problema quedó en salud y quedó en las universidades públicas. Vamos un poquito atrás para decir simplemente que esta ley crea un fondo, se integra con el 80% de los recursos, se crea un Consejo Nacional de Alimentación y la autoridad de aplicación es el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora vamos a ver cuál es el reclamo, y en este caso vamos a hablar cuál es el reclamo de la sociedad a través del estudiantado que sostiene que no se puede afectar ese 7%, o en este caso deberías garantizarme que esos recursos van a ir a parar a la universidad para solventar el arancel cero. ¿Qué es lo que es el arancel cero? Básicamente una ley que en algún momento salió, se emitió, que exonera de todos los gastos de cursillo, de inscripción, derecho de exámenes en la Universidad Nacional para aquellos que ingresen a la universidad. Pero tiene una condición, y la condición es que vengan de instituciones públicas. O sea, si yo vengo de una institución privada, ingreso a la Universidad Nacional, yo tengo que pagar todos los aranceles correspondientes. Pero si mi antecedente es haber venido de un colegio público, voy a tener derecho a este beneficio. ¿Cuánto esto representa en torno a la cantidad de estudiantes que hoy están en las universidades? Y esto financia aproximadamente el 40% del total de alumnos que hoy están en la universidad. Los alumnos o los dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, pregonan la idea de que esto tratar de universalizar, ¿verdad? Universalizar es llevar, no queremos ya que el 40% nomás tenga este beneficio, sino tenga el 100% del estudiantado. Y eso es un debate para otro momento y en otra ocasión que tendrían que llevarlo adelante en otra institución, ¿verdad? Pero lo concreto es que hoy nosotros queremos que ustedes, Estado, nos garanticen el financiamiento de este 40% de alumnos que hoy dependen del arancel cero, dependen de que se les pague a la universidad. Y bueno, y ahí entramos en nuestro tema, que es el tema presupuesto. ¿Cuántas fuentes de financiamiento había de lo que yo les mencioné ayer? ¿Cuántas fuentes de financiamiento existen en el presupuesto? 3, correcto. ¿Cuáles eran esas? 10, 20, 30. Fuente 10, que es lo que más se ha discutido últimamente, es recursos genuinos del Tesoro, que ya dijimos ayer que no está compuesto solamente por impuestos. Un 80% de esa bolsa está constituida por impuestos y el resto también viene royalties, inclusive FONACIDE. FONACIDE también es fuente 10 para el Estado y para las municipalidades es fuente 30, pero para el Estado es fuente 10, es genuino también. Entonces, la ley de hambre cero introduce un artículo, que es el artículo que está acá, que modifica el artículo 2 de la ley 6628/2020, que es el de arancel cero, y dice, del financiamiento de la gratuidad. Imagínense, es gratis, pero lo gratis hay que financiar porque tenemos que pagar. Los créditos presupuestarios necesarios para garantizar el cumplimiento de la presente ley serán financiados con fuente de financiamiento 10, recursos del Tesoro. Dichos recursos serán de carácter blindado y no podrán ser disminuidos ni reprogramados. No voy a hablarles todavía lo subrayado, pero sí les puedo decir que hay 2 herramientas financieras fundamentales que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas para poder controlar la ejecución presupuestaria. Y cuando digo controlar la ejecución presupuestaria, nos estamos refiriendo a que yo tengo que saber el dinero que dispongo y cómo tengo que repartir el dinero. En un ejemplo burdo, todos ustedes que están acá representan a un organismo y entidad del Estado. Y yo soy el que tengo detrás mío la bolsa de dinero y yo sé cuánto ingresa. Y todos ustedes tienen aprobado en el presupuesto una determinada cantidad de créditos presupuestarios y un monto asignado en el presupuesto para la ejecución del año. Y yo les tengo que repartir el dinero. Y lo más probable que ocurra es que el dinero nunca va a alcanzar para todos en la progresión que el presupuesto establece o se aprueba.
Entonces hay dos herramientas centrales que dispone el Ministerio, que es el plan financiero y el plan de caja. ¿Qué es lo que es el plan financiero? Hay un decreto que sale que es la asignación de las cuotas mensuales para las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que voy? Me voy a una institución, Ministerio de Salud Pública, tiene un presupuesto de 12 millones de dólares. Entonces, los 12 millones de dólares no van a ser ejecutados en un año, en un mes, perdón, no van a ser ejecutados en un mes. Entonces, lo que hago es un plan financiero donde establezco cuotas que voy a asignar al Ministerio de Salud Pública, donde le digo, te hago 12 fraccionamientos de $1 millón por mes. Es decir, podés ejecutar hasta $1 millón al mes, más no vas a comprometerte. No puedes hacer compromisos mayores a $1 millón porque este mes solamente $1 millón te puedo transferir. Y esa es la primera herramienta. Yo les doy un ejemplo simple, podemos hacer una programación en el sentido de decir, el primer mes te voy a dar 2, el segundo mes te voy a dar 500, el tercer mes te voy a dar 500, después te voy a dar 1, varía. ¿Y en función a qué? En función al ritmo estacional que tengan los recursos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nosotros, Estado, sabemos cuándo se recauda más y cuándo hay más ingresos. Sabemos, por ejemplo, que cuando vence el impuesto a la renta empresarial o el IRASIS, tenemos más recursos. Cuando hay vencimiento de impuesto a la renta personal, hay más recursos. Cuando es vencimiento de IDU, hay más recursos. Pero hay meses que no hay vencimiento y los recursos son IVA, son más exiguos. Entonces hay una rutina o hay una segmentación de la recaudación del Estado donde podemos determinar qué meses voy a asignarle mayores cuotas en el decreto que establece el plan financiero. Pero esto no se detiene acá. Seguido al plan financiero, el Ministerio emite el plan de caja. Y realmente cuando discutimos este tema, ¿qué es más importante? ¿Tener el plan financiero o tener el plan de caja? Y la respuesta siempre es el plan de caja, porque el plan de caja es efectivamente el dinero que se dispone. Cuando hablamos de plan de caja, estamos hablando de plata. Cuando hablamos de plan financiero, estamos hablando de proyección, de estimación, de ideales. No estamos hablando de lo que efectivamente va a ocurrir. En el caso del Ministerio de Salud, que le dimos 12 meses de $1 millón cada mes, estoy encontrando que yo tengo 12 millones de dólares en este mes que tengo que repartir. Entonces, saco la dirección del Tesoro, emite el plan de caja y le dice al Ministerio de Salud Pública, de tu plan financiero que es $1 millón, $800.000 lo que vas a tener de plan de caja para este mes. No vas a tener los $1 millón, vas a tener 800.000 y eso es lo que yo te puedo transferir a través de STR, que es transferencia de recursos que realiza el Tesoro. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tengo la habilitación para comprometerme por $1 millón y sé que 800.000 me va a poder dar el Ministerio para poder pagar. Los 200.000 que no me dio, eso ya va a pasar ya para el mes siguiente en una reprogramación que se va a hacer el plan financiero para poder transferirme en el siguiente. Esa es la vida o el ciclo del presupuesto durante todo el año. ¿Qué es lo que ocurre? Nos peleamos constantemente para asignación de plan de caja, para asignación de plan financiero. Durante muchísimos años esa fue la lógica que se implementó para poder llevar adelante el presupuesto. Por eso el reclamo que siempre se hace, no, si no vale la pena el presupuesto, si al final Hacienda me recorta todo otra vez. Al final Hacienda me recorta todo otra vez. Porque hay dos realidades distintas, la realidad del Congreso y la realidad de la ejecución del presupuesto. La realidad del Congreso es que cuando discutimos el presupuesto discutimos estimaciones. Y cuando discutimos estimaciones nosotros no vemos el ingreso, no vemos el dinero y muchas veces a gusto, no, acá le vamos a subir nomás más, acá le vamos a sacar de este y le vamos a dar al otro más crédito y acá no vamos a estimar nomás que la recaudación va a ser mayor para poder asignarle gastos en el otro lado. Pero son estimaciones. Cuando realmente desarrollamos el presupuesto, no encontramos que la estimación de ingresos de 12 millones de dólares para ese mes que se previó en el presupuesto, realmente ingresó 10 nomás y nos faltó 2. Y ese 2 nos descalabra todo el gasto del mes. Vamos a ver después cómo se puede financiar. Pero esa es la normalidad. Allá tenemos una pregunta. ¿Los meses qué?
Sí. Como dijeron, hay un ritmo estacional que el Estado sabe cuándo se recauda más y todo eso, cómo se va efectivizando. El plan financiero, uno, se establece en el decreto del Poder Ejecutivo, donde se establece el plan financiero, donde normalmente en conjunción con las entidades se establece las cuotas que se les va a asignar a los mismos y se hace siempre a sabiendas de los meses o periodos que el Estado tiene mayor recaudación o mayor disponibilidad de recursos en este. Por ejemplo, enero está muerto, enero no hay nada. Prácticamente tenemos 11 meses nada más de ejecución presupuestaria que va a ser de febrero a diciembre. Diciembre no tenemos mes completo, diciembre se cierra el 20, 22, ya hay que cerrar las obligaciones que tenemos porque, como dicen los muchachos, ya se baja la luz, ya no funciona el sistema y ya no se puede hacer transferencias de recursos como tal. Entonces, el ciclo va de febrero a diciembre. Ahí se asignan las cuotas que en algunos casos pueden tener el primer trimestre la mayor cantidad de asignaciones y el resto de los meses menor cantidad de asignación. ¿Por qué digo los primeros meses? Porque los vencimientos de impuestos se dan por sobre todas las cosas en los primeros meses y eso genera mayor flujo de recursos. Me dicen ustedes, en enero no se paga nada. Sí se paga, en enero están los gastos prioritarios que sí se tienen que pagar, vencimiento de la deuda pública, salarios, todos esos son gastos y son ejecuciones que se realizan, pero se consideran como gastos prioritarios del Estado y se realizan sin tener plan financiero. Para poder ejecutar el presupuesto necesariamente debe emitirse el decreto que establece el plan financiero. Sin plan financiero no se puede ejecutar el presupuesto, que es eso lo que siempre al momento de promulgarse la ley, todos están pidiendo que salga ya el decreto de plan financiero. Y la asignación de caja es lo que hace el Ministerio de Economía a través del Tesoro y que entiendo es lo más importante porque es la disponibilidad de recursos que tengo para poder hacer transferencias. Si yo no tengo plan de caja, no puedo pagar como administrador nada. No voy a poder pagar. Voy a tener el vencimiento de un contrato de alquiler y el contrato de alquiler, cada que no tengo plan de caja asignado, no puedo pagar el alquiler y va a tener que pasar al mes siguiente. De ahí la importancia del plan de caja. Pero ¿qué es lo que vino ocurriendo con el tiempo? Con el tiempo, instituciones, por ejemplo, como el Poder Judicial, se cansó del tema del plan financiero y del plan de caja. Y dice el Poder Judicial, yo soy un poder del Estado, separación de poderes, artículo 3 de la Constitución Nacional, tengo el 3% del presupuesto y yo quiero administrar mi presupuesto y vos no me podés poner límites con el plan financiero y mucho menos limitarme con el plan de caja. Entonces empezaron a plantearse las inconstitucionalidades, que también está en la presentación, donde planteaban inconstitucionalidades contra el decreto que limitaba o topeaba las cuotas del plan financiero para el Poder Judicial. Que eso implicaba que yo tenía que asignarle, así como dice el presupuesto, las cuotas correspondientes, dividido 12 para su implementación. ¿Y qué seguía haciendo el Ministerio de Economía? Hacienda en ese momento limitaba la transferencia a través del plan de caja, porque ahí hay una situación muy práctica. Plan de caja es realidad, nadie me puede exigir que yo invente el dinero que no hay. Y si yo cumplo y te asigno el 100% del plan de caja, a otro le estoy recortando. Entonces, tu beneficio le perjudica al otro. Cuando yo planteo una inconstitucionalidad y le digo, no, y me tenés que asignar el 100% del plan de caja, no es que se fabrica el dinero y yo te voy a dar el 100% a vos. A tu vecino que está al lado le voy a tener que sacar para poder cumplir contigo el 100%. Y ese es un problema en la práctica porque genera una desigualdad de trato al final. Porque uno está un privilegiado porque tiene una medida y tiene el 100% y el otro tiene que sacar ese bolsillo para poder cubrir esa necesidad. Pero bueno, esto es lo que ocurrió. Entonces, ¿cómo llegamos a este artículo donde utiliza una palabra que nunca se utilizó en materia presupuestaria? Blindaje. El blindaje, la primera vez que yo escuché la palabra blindaje dije, pero espera, ¿por qué blindaje? No existe el blindaje en materia presupuestaria. No, la ley dice, ¿dónde dice? Y ahí leo la ley porque no estaba siguiendo esta ley y efectivamente dice blindaje, blindado. Dichos recursos estarán blindados. Y ahí surge la pregunta que uno se hace y también se hacen los estudiantes y se hacen todo. Pero, ¿cómo se blinda
unos recursos de fuente 10. ¿Cómo se hace para blindar cuando uno está justamente explicando y diciendo que tenés dos herramientas, que tenés el plan financiero, que tenés el plan de caja, que podés restringir las cuotas, que podés limitar las asignaciones de recursos? ¿Y cómo vas a blindar si es que podés hacer todo eso? Y bueno, a reglón seguido, el decreto reglamentario que se emite, que es el que generó tanta confusión, porque el estudiantado te dice, no, nosotros queremos una ley, y el ejecutivo le dice, no, yo te voy a sacar un decreto, y con eso se soluciona el problema. No, tiene que ser una ley. Yo quiero que en la ley esté. Ese es el conflicto que realmente hay. Yo quiero una ley, y el ejecutivo le dice, no, yo con un decreto te soluciono. ¿Y qué es lo que dijo el decreto que salió, el decreto de reglamentación de este apartado? Y dice que el plan financiero será asignado en un 100% a la Universidad Nacional. Y el plan de caja será asignado en un 100% también a la Universidad Nacional. Y es algo extraordinario, nunca visto realmente, de que un programa como Arancel Cero hoy tienen una ley y tienen un decreto que el 100% de esos recursos asignados en el presupuesto no pueden ser recortados en ningún sentido. Que el 100% de la programación del plan financiero va a tener que estar establecido en consonancia con lo aprobado en el presupuesto, y el 100% de ese plan financiero tiene que traducirse en dinero que tiene que estar establecido en el plan de caja. Es decir, Hacienda perdió el control de poder recortar eventualmente a través de un plan de caja esos créditos o recortar ese plan financiero correspondiente. Y parecería ser que ahí se solucionó el problema, porque la traducción de blindado se lleva en el decreto donde le dice a Economía, ya no podés tocar absolutamente nada de lo que está hoy en el presupuesto. Es básicamente el sueño de las otras instituciones que siempre quieren, lo que me dio el presupuesto, por favor no me toques y dame íntegro. Y algo así hoy está establecido en esta ley, pero no quedó ahí. Porque aún sigue siendo reclamado en el sentido, no, igual yo no tengo garantía, no existe garantía de que vos me transfieras ese dinero, entonces yo necesito una ley. Sigue la pelea, siguen los debates, y hoy nos desayunamos, porque los digo, nos desayunamos, porque yo también he visto en el medio de prensa, que el Ejecutivo dispuso que el 100% de esos recursos van a ser transferidos en una cuenta independiente en el Banco Central del Paraguay. Y realmente esta es una situación que tal vez los estudiantes no estén dimensionando aún, pero nunca en la historia reciente del Paraguay alguien logró tanto administrativa y presupuestariamente hablando, que creemos una cuenta adicional al Tesoro para transferir recursos del Tesoro que son de fuente 10 específicamente para una institución en particular donde tiene asegurada el 100% de los recursos que fueron previsionados en el presupuesto, y eso realmente no tenemos antecedentes de ese tipo aún, porque ni siquiera en la pelea que hay con otras entidades o con otros organismos sobre la titularidad de esos recursos, no se crean cuentas adicionales, se administra todo en una sola cuenta que es del Tesoro, y a través del Tesoro y la cuenta única se realizan las transferencias correspondientes. Con esto, no sé qué más puede existir para poder hablar en términos del blindaje, porque lo que se hizo a nivel de decreto y de creación de una nueva cuenta, ni siquiera en la ley se estableció de esa manera, ¿verdad? Así que hasta ahí está la película hoy día. ¿Cuál es el beneficio grande que tal vez no se percibe en esta situación? Es que el arancel financiado con FONACIDE era un proyecto. ¿Por qué era proyecto? Porque tenía vida útil, tenía vencimiento. Recuérdense ustedes que FONACIDE tiene fecha de vencimiento. Los recursos de FONACIDE no van a ser permanentes. Se estiman que en el 2027 van a concluir. ¿Qué habíamos dicho ayer con relación a los programas o la estructura del presupuesto? Programas, subprogramas, proyectos, actividades. Y están establecidos que los programas son políticas públicas del Estado desarrollados y que no tienen una fecha de vencimiento como tal.
El programa es lo que se contempla dentro del presupuesto y el más importante dentro del presupuesto general de gasto de la nación. Y el proyecto es una aplicación específica para un periodo de tiempo determinado. Hoy día, arancel cero de las universidades deja de ser proyecto y pasa a ser programa dentro de la Universidad Nacional. Es decir, hoy día arancel cero va a tener un financiamiento permanente en el presupuesto general de gasto de la nación. Va a ser uno más de las peleas que va a tener la Universidad Nacional cuando vaya al Congreso a tener que aprobar partidas presupuestarias para el financiamiento de hambre cero correspondiente, pero con la particularidad de que va a tener una cuenta específica y va a tener una norma que le dice que el 100% de lo que el Congreso te da es lo que yo te voy a tener que financiar. Bueno, se entendió un poco la problemática y dónde estamos. Yo no les puedo contar la solución porque evidentemente la solución todavía no está dada, ¿verdad? Pero por lo menos para que puedan tener un entendimiento de cuál era el problema que se fue generando en esta situación, qué es lo que se está haciendo al respecto y cómo hambre cero afectó esas partidas presupuestarias. El 10% de salud, porque también se habla del financiamiento de los demás sectores, el tema de primera infancia, de enfermos de cáncer, están todos financiados dentro del presupuesto. El presupuesto general fue aprobado y tenía como organismo financiador a FONACIDE, que es el 03 dentro del organismo financiador, y lo que se hace es, se hace una modificación presupuestaria y se cambia la fuente de financiamiento. Se cambia del 03, que es el identificado como FONACIDE, y se pasa a 01, que es recursos genuinos del Tesoro. Esa es la modificación que se hace administrativamente para aplicar e implementar lo que dice la ley de hambre cero en ese sentido. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Siempre para poder hacer un control sobre la ejecución presupuestaria. El plan de caja sigue siendo uno de los más importantes y que es administrado por la Dirección del Tesoro y básicamente que los organismos aplican técnicas de programación financiera para poder contarle al ministerio cuándo lo que necesita más recursos o cuándo lo que necesito que me transfiera, porque pueden llegar un OEE que tenga vencimientos de contratos mayoritariamente de sus prestadores de servicio en septiembre, y resulta que en septiembre es donde necesito la mayor cantidad de recursos en materia de plan de caja. Entonces, por eso siempre se establece una conversación con la institución para la asignación correspondiente y no es algo tan autónomo como asignar simplemente o hacer una división dividido 12 y poder aplicar esas asignaciones del plan de caja. Bien, vamos a saltar y vamos a hablar un poquitito del crédito público. Ayer habíamos hablado que es uno de los componentes, el crédito público, uno de los componentes importantes que tiene la ley de presupuesto y que se encuentra dentro del Sistema Integrado de Administración Financiera, que es el SIAP, que es el que recoge todo lo que tenga que ver con tesoro, presupuesto, crédito y deuda pública, inversión, contabilidad y control. Esos eran los elementos que formaban parte del SIAP y que cada uno de ellos se desarrolla en capítulos y apartados distintos. El crédito público es el que financia el presupuesto en todo lo que no puede alcanzar los recursos genuinos del Estado, que son el 10. Ayer les había mostrado 68 guaraníes es lo que es gasto rígido del Estado. Rígido es lo que sí o sí tiene que gastar. ¿Cuánto dinero nos sobra? Y nos sobra en ese sentido 32 guaraníes. Pues está bien, correcto, 32 guaraníes. 32 guaraníes de cada 100 guaraníes en concepto de impuesto que recauda el Estado es lo que puede destinar a otros gastos de inversión. Y hacer rutas, construir puentes, realizar inversiones en hospitales, no alcanza con 32 guaraníes simplemente para poder hacer ese tipo de inversión. Necesita de otra fuente de financiamiento, que en este caso son el crédito público. ¿Cómo está conformado el crédito público? Dice, la capacidad que tiene el Estado de captar recursos financieros para realizar inversiones productivas, es lo que habíamos hablado un poco ayer, para atender casos de evidente necesidad o emergencia nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses, comisiones y gastos respectivos. Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes. Volvemos un poco sobre la clase de ayer.
reiterando nuevamente que esta es una de las normas más importantes que le prohíbe al Estado endeudarse para gastos corrientes. Es decir, vos no te podés endeudar para pagar salario, porque es un gasto corriente. Y en términos muy prácticos, si me endeudo para pagar solamente salario, es una bicicleteada tremenda que se va a soltar en algún momento dado y va a generar un problema financiero gigantesco al país. Bien, el artículo 40 de la ley 1535 es la que regula un poco la parte de crédito público. El endeudamiento que resulte operaciones de crédito público. ¿Cuáles son esas operaciones? Y básicamente es la emisión, colocación de títulos, bonos u obligaciones del Tesoro que superen un ejercicio fiscal, la contratación de empréstito con instituciones financieras, contratación de obras, servicios, consolidación y conversión. Hay dos tipos básicamente de endeudamiento conocido, el tradicional y el a través de los bonos del Tesoro. El endeudamiento tradicional es el endeudamiento que uno lleva adelante con las instituciones financieras internacionales. Por ejemplo, queremos construir una ruta, hay una afectación específica, queremos construir una ruta. Entonces hay un proyecto, sabemos cuánto va a costar esa ruta, sabemos qué necesitamos para construir la ruta y tenemos que la ruta nos va a salir 300 millones de dólares. 300 millones de dólares y yo construyo la ruta con todas sus particularidades. Entonces necesito fuente de financiamiento. ¿Cómo voy a construir la ruta? El primer elemento que tengo, yo puedo ir a negociar con la CAF, puedo negociar con el Banco Interamericano de Desarrollo, puedo negociar con el Banco Mundial alguna línea de crédito que me permita a mí, a una baja tasa de interés, poder realizar o construir la ruta. Entonces me voy con el Banco Interamericano, me dice, sí, usted es admisible para este tipo de proyecto y me concede el préstamo de 300 millones de dólares para poder construir la ruta a una baja tasa de interés. Vamos a ver que este préstamo firmado tiene que ir al Congreso Nacional, que tiene la facultad constitucional de aceptar o rechazar ese endeudamiento que está realizando el Estado paraguayo. Esa es la primera forma como yo puedo endeudarme. La otra forma como puedo endeudarme es a través de la captación de recursos mediante la emisión de bonos. ¿Cuál es la diferencia sustancial que hay en una emisión de bonos y en una contratación directa a través de un organismo o una entidad internacional que nos preste el dinero? Cuando me voy a prestar el dinero de una entidad, yo tengo que ir a decirle directamente a esta entidad, este es mi proyecto, yo quiero que analices, ve si es viable y me prestas el dinero a una baja tasa de interés por muchos años para que yo pueda pagar la obra en particular. Si yo me voy y le digo a esa entidad financiera, dame nomás 200 millones de dólares, voy a ver qué hago después con esa plata, no me va a prestar el dinero. Me va a prestar siempre y cuando sepa a qué me voy a ir a realizar. La otra forma de captar recursos es emitir bonos o botes, como le llaman, en el mercado internacional o en el mercado nacional. Y la emisión de bonos es un mundo fantástico, ¿verdad? Si yo voy a emitir en el mercado internacional, yo salgo del país y no solamente emito, vendo la imagen país para poder captar esos recursos. Cuando decimos vendo la imagen país, implica que el inversionista extranjero que va a comprar los bonos del Estado paraguayo, él lo que busca es rentabilidad de su inversión. Él no busca que esa persona tenga qué tipo de proyecto en particular va a financiar su bono. Él necesita rentabilidad para esos recursos, pero necesita conocer acabadamente, y esto es cómo opera la bolsa de valores en el mercado internacional, conocer el país, conocer la economía local, conocer dónde van a ir a parar esos recursos, conocer si son realmente atrayentes esas inversiones o esos bonos emitidos y si hay posibilidades altas de recupero del capital invertido en los bonos. Esto determina ¿qué cosa? Determina la tasa de interés que finalmente se paga por la captación de recursos. Cuando somos países desorganizados, desordenados, que debemos luego mucho dinero, que tenemos un déficit fiscal creciente, que nuestro endeudamiento está por el cielo, que tenemos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para poder refinanciar toda la deuda y la tasa de interés del bono
que eventualmente pueda emitir en el mercado internacional y está por los 14-15% aproximadamente. Es decir, nadie quiere prestarme plata, el riesgo de recupero es altísimo y si eventualmente me prestan, me quieren sacar 14-15% por el capital que me entregan. Pero si yo soy un país organizado, ordenado, mi endeudamiento es bajo, no tengo problemas de deuda o de pago de acreedores y tengo proyectos que se financian con esa captación de recursos, porque es un elemento interesante e importante, cuando el inversionista sabe que el dinero o el bono que él está adquiriendo, de ese dinero va a haber inversiones que van a generar rentabilidad, la posibilidad de recupero es altísima. Entonces, cuando hay el roadshow donde uno se va y presenta lo que es el país y qué es lo que yo quiero hacer con ese dinero y le presenta a los inversionistas, le dice, del dinero que yo obtenga de los bonos, yo voy a construir rutas. La ruta me va a permitir a mí sacar productos. Los productos me va a permitir a mí incrementar mi PIB, me va a permitir cobrar más impuestos, me va a permitir generar rentabilidad que me va a permitir a mí pagar los intereses sin ningún tipo de problema del bono. Entonces, ese tipo de colocaciones es creíble y eso genera que la tasa de interés sea baja, más baja. Ustedes habrán escuchado mucho el grado de inversión, estamos por alcanzar el grado de inversión, el grado de inversión. El grado de inversión es la calificación máxima que los países obtienen y que le permite reducir aún más la tasa de interés en la colocación en el mercado financiero. Hoy día la colocación de Paraguay está entre 5, 6% aproximadamente en la emisión y colocación, con una alta demanda en la adquisición de esos recursos. Pero esos recursos adquiridos por el país no van directamente a financiar una obra en particular. Van directamente al presupuesto a financiar las obras que están contempladas dentro del presupuesto general de gasto de la nación. En algunos casos financia el déficit presupuestario que está establecido ahí. Cuando uno tiene déficit en el presupuesto, tiene que tener la forma de financiar ese déficit que se está dando en el presupuesto. Y esa forma de financiar el déficit en el presupuesto es endeudamiento público. Yo me endeudo para poder cubrir el déficit que está teniendo el presupuesto. Yo me endeudo para poder hacer una obra en particular. También escucharán que siempre se dice, no, el crecimiento de la deuda es tan alta que está creciendo en proporción bastante preocupante con relación al Producto Interno Bruto. Hay un límite razonable hasta el cual un Estado puede endeudarse y que se traduce también en una situación particular. Cuando vamos a sacar un préstamo, también nosotros sabemos hasta dónde puedo aguantar un préstamo y cuánto puedo pagar en materia de interés. Y es lo mismo que se da también a nivel macro. Hasta cuánto o hasta dónde un Estado tiene capacidad de pago para poder sostener un endeudamiento como tal. Y el país aún se encuentra en límites tolerables en cuanto a ese endeudamiento como tal. La deuda pública puede ser directa, interna, externa, directa e indirecta. La deuda pública interna es la que asume el Estado, la administración central, con proveedores locales, vamos a llamarlo entre comillas proveedores locales, cuando capto recursos en el mercado interno. Coloco bonos a través de la bolsa de valores y son inversionistas locales los que obtienen esos bonos. Entonces hay un endeudamiento interno. El endeudamiento externo es cuando coloco en el mercado de Nueva York y los inversionistas son extranjeros. Entonces hay una deuda pública externa, regida por otras normas y sujeta a otra jurisdicción con una autorización expresa concedida en la ley. La deuda pública es directa cuando es tomada por la administración central. ¿Cuál era la administración central? Habíamos hablado ayer, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, más Contraloría General de la República, es la administración central. Esa es la deuda pública directa. Y la indirecta es la asumida por todos los demás organismos que cuenten con la garantía del Tesoro Nacional. La garantía del Tesoro Nacional es la garantía más requerida al momento de estas emisiones, colocaciones, porque genera la responsabilidad del Estado de asumir con todos los recursos de la tesorería en el caso que una de las instituciones no pague. Por ejemplo, una municipalidad quiere sacar un préstamo y necesita de la garantía del Tesoro. Entonces, ese préstamo viene y le dice al Ministerio de Economía, que es el que administra la parte de deuda, yo necesito un préstamo para poder, qué sé yo, construir una
unas viviendas o una comunidad dentro del municipio y necesito un préstamo. Pero ese préstamo tal organismo no me quiere dar porque dice que yo no tengo suficiente capacidad de pago y me pide una garantía del Estado para poder obtener ese préstamo. Entonces viene, el ministerio analiza y le dice, correcto, el Estado te va a dar la garantía, entonces ese préstamo se aprueba por ley, el Congreso lo aprueba y obtiene la garantía del Estado Paraguay. Eso quiere decir que si la municipalidad no paga, el que tiene que pagar es el Estado a través del Tesoro y el Tesoro tendría que tratar de cobrarle después a esa municipalidad. Parece un ejemplo muy sencillo, pero por lo general si la municipalidad no tiene capacidad no se le da la garantía, ¿verdad? Pero es un ejemplo que podría darse en ese sentido. ¿Sabían ustedes que un particular también puede obtener una garantía del Tesoro? Y eso está contemplado en la ley 1535. No solamente la garantía del Tesoro se concede a instituciones públicas, también puede darse caso de que garantía del Tesoro se le otorgue al sector privado. Por ejemplo, viene una inversión o un inversionista a plantear, yo quiero hacer una inversión, voy a construir unos silos, voy a hacer una inversión, una mega inversión en Cazapá, una zona pobre, o San Pedro, una zona más pobre del país. Y voy a hacer una inversión de 1.800 millones de dólares, la inversión que tengo proyectada. Pero para hacer los 1.800 millones de dólares, yo tengo 500 o tengo 300 y me falta 1.500. O vamos a hacerlo de una manera, me falta 500 para no decir que todo el Estado va a pagar. Pero ese 500 millones de dólares, yo voy a sacar un préstamo para poder desarrollar ese proyecto. Y el proyecto al país le beneficia, porque ese es mano de obra, fuente de trabajo, incremento del Producto Interno Bruto, vamos a sacarle a los narcotraficantes de la zona, vamos a sacarle la pobreza a muchísima gente, vamos a enviar productos de Paraguay al mundo. Miles de historias que ustedes siempre ya conocen que se da en una situación de inversión. Entonces le dice al Estado, necesito los 500 millones de dólares, pero no me quieren prestar, o me quieren prestar, pero la tasa de interés es del 12%, imposible sostener 12% con el proyecto que yo tengo invertido. Pero si vos me das la garantía del Tesoro, esa tasa de interés baja a 6%. Entonces yo voy a poder obtener mejores tasas, voy a poder tener mayor rentabilidad, voy a poder desarrollar mejor el proyecto y vos, Estado, te vas a beneficiar de toda la inversión que yo estoy realizando. Y el Estado compra el proyecto y respalda ese préstamo de un particular y le otorga la garantía del Tesoro a través de una ley. Ejemplos no recuerdo, yo no recuerdo algún caso que se haya dado todavía hasta hoy día de préstamos privados. Están los casos famosos, caso Gramón-Berre, pero esos son totalmente distintos porque nunca luego obtuvieron la garantía por ley del Tesoro Nacional. ¿Están siguiendo, están entendiendo esta parte del proceso de endeudamiento? Hay que saber entonces las 4 formas en que el Estado se endeuda: interna, externa, directa e indirecta. Acá les hago una pregunta cuando dice, ¿qué entienden ustedes por aprobar o rechazar? Si yo les digo, yo soy Congreso Nacional, viene un préstamo y dice, no puede ser, ¿cómo me van a dar una tasa de interés del 4%? Tendría que ser 3%. Entonces yo le digo, sugiero una modificación que sea 3%. ¿Puede hacer el Congreso? ¿Puede modificar ese convenio de préstamo firmado, remitido al Congreso, donde el Congreso dice, no estoy de acuerdo con el 4% y tiene que ser 3%. Modifico, Cámara de Senadores modifica y pasa a diputado. ¿Puede hacerlo? No, no puede hacerlo porque la atribución constitucional es solamente aprobar o rechazar. No puede hacer nada más. Entonces, si no estoy de acuerdo, rechazo. Si estoy de acuerdo, apruebo, pero no puedo tocar, modificar ese convenio de préstamo. Vamos a ver cómo se va complicando. Bueno, esta es una consulta que hicimos un ejercicio el año pasado, que no lo vamos a volver a hacer acá, pero que fue sumamente interesante, pero que les puede ayudar a leer un problema e interpretar una situación. Vamos a hacer el ejercicio, pero de manera más general. Dice, en función a la facultad constitucional señalada en el artículo 202, el Poder Ejecutivo solicita al Congreso Nacional la autorización para contratar un empréstito de un organismo internacional hasta 300 millones de dólares, sin contar aún con el contrato firmado ni identificado aún la institución financiera
que se constituirá en prestatario de dicho empréstito. ¿Qué es lo que dice la premisa? Yo, ejecutivo, quiero 300 millones de dólares, pero no sé todavía de dónde voy a sacar. No tengo organismo financiador, entre comillas, pero necesito urgente 300 millones de dólares. Y me voy al Congreso y le digo al Congreso, yo quiero que vos me apruebes esta línea de 300 millones de dólares para que yo pueda ir ya directamente a endeudarme con alguien y pueda traer ya el dinero. Y me voy a saltar todo ese proceso de tener que ir primero a negociar, ver, buscar y después pasarte para que vos apruebes. Primero vamos a irnos por el final y después vamos a irnos por el inicio, básicamente. ¿Es inconstitucional o es ilegal conceder esta autorización? El Congreso puede hacer eso en una ley, puede darle al Ejecutivo ya esa autorización. Yo te autorizo, te apruebo un contrato de préstamo de 300 millones y te autorizo que vos te vayas a buscar por el mundo esos 300 millones y traigas ese 300 millones al Paraguay. ¿Es inconstitucional o es ilegal esta autorización? Puede aprobar o rechazar. Claro, Muy bien, ese es el tipo de análisis. Cuando de repente a nosotros los abogados nos piden, tengo un problema y quiero que analicen. Y cuando analizamos, miramos palabra por palabra. No se nos tiene que escapar una palabra, no se nos tiene que escapar una coma, porque muchas veces la coma es determinante para poder saber el sentido de una oración o de una expresión. Si nosotros nos detenemos simplemente a mirar lo que dice la Constitución Nacional, vamos a ver si puedo retroceder, ¿verdad? Que dice aprobar o rechazar la contratación de empréstito. No está diciendo la Constitución Nacional, vos podés modificar, no dice tenés que aprobar o rechazar una vez que te envíe directamente el convenio de préstamo, te dice aprobar o rechazar la contratación de empréstamo. ¿Por qué yo no puedo interpretar que el Congreso Nacional me puede dar una aprobación para ir a contratar empréstitos antes de que yo pueda poder tener el préstamo como tal? Si no dice ahí aprobar o rechazar el convenio de préstamo presentado al Congreso Nacional. Dice aprobar o rechazar la contratación de empréstitos. Puede haber una autorización previa por parte del Congreso. Es más, la Constitución Nacional es del año 1991 y la que regula o reglamenta este inciso de la Constitución Nacional es la Ley 1535/99. Es decir, 8 años después sale la ley y después de 8 años recién se estableció en el artículo 43 el procedimiento de endeudamiento público, donde se establecía que tenemos que hacer todos esos trámites primero para después enviarle al Congreso para que el Congreso apruebe o rechace el convenio de préstamo. La pregunta es, ¿qué ocurrió entre el año 91 y el año 99 que no estaba establecida esa condición? ¿Qué pasaba si en el año 92 el Congreso se reunía y decía, aprueba una ley por la cual yo apruebo un préstamo de 200 millones de dólares y le instruyo al Poder Ejecutivo que se vaya a conseguir ese préstamo? Está haciendo uso de una autorización o una facultad constitucional. El debate que se generó en torno a esta situación fue enorme en el Congreso, enorme, porque había una línea dura que defendía a muerte que esto afectaba directamente y era una intromisión del Poder Ejecutivo y era una afectación a la facultad que tenía el Congreso Nacional, porque es competencia del Congreso aprobar o rechazar una vez que te presenten el préstamo para su aprobación. Sin embargo, cuando hoy día, les cuento el final de la historia, hoy día ya es normal, en la ley de presupuesto ya sale, de que el Congreso ya te aprueba el préstamo antes de que se firmen los convenios correspondientes, porque finalmente cuando te aprueba la línea, el Ejecutivo es el que tiene que decidir, o me voy a traer un convenio de préstamo o me voy a emitir un bono en el mercado internacional, porque tengo dos formas de poder obtener recursos, pero lo que necesito es solamente que me apruebe que yo traiga esos recursos. ¿Cuándo fue la primera vez que se activó esta cláusula? Y es una anécdota bastante interesante que me gustaría compartir con ustedes. Inicia la pandemia, todo para, todo se frena,
no había forma de recuerdan ustedes que uno no se podía movilizar, no podía hacer absolutamente nada. Y ahí descubrimos que existía una plataforma que se llamaba Zoom. Hay una plataforma Zoom donde vos podés interactuar y donde empezábamos a hacer reuniones de madrugada, de noche, tarde, madrugada, para tratar de cerrar la ley de emergencia sanitaria que se tenía que presentar. Esa ley de emergencia sanitaria se realiza de manera virtual prácticamente porque no había forma de poder reunirse físicamente. Y cuando llegamos al punto de necesitamos el dinero, pero hay un problema porque la Constitución Nacional establece que tiene que aprobar el Congreso Nacional. ¿Y cómo vamos a hacer todo ese trámite primero de irnos a buscar el financiamiento, pedirle dictamen a la Contraloría, pedirle dictamen al Banco Central, firmar el convenio de préstamo y después recién llevarla al Congreso cuando el tema de la pandemia no esperaba un día, ¿verdad? Y ahí fue que surge la idea, o analizando este tema, que en realidad no era necesario que el Congreso espere todo ese trámite para poder aprobarte, te podía aprobar ya directamente. Cuando se presenta y se incluye dentro de la ley de emergencia, no hubo debate en este punto. No hubo debate tal vez por dos motivos, ¿verdad? La desesperación por la situación en la que estábamos y también porque este ya era uno de los últimos artículos y ya estábamos como 8 horas de debate dentro del Congreso y el desgaste ya era enorme de todo. Y esto se trató a tipo la 1 o las 2 de la mañana, no me acuerdo qué hora se trató en el Congreso y se aprobó sin ningún tipo de inconveniente. Después de eso se normalizó el tema de la pandemia, comenzó ya a haber más normalidad, se quiso volver a plantear en otro proyecto y ya no fue aceptado por el Congreso. Ahí dijo, no, esto ya no puede correr, no hay forma, pero posteriormente, a partir de la ley de presupuesto del año 2022, 2023 y 2024, se volvió a incluir y también en la ley de emergencia que se emitió el año pasado, donde existió una línea de financiamiento aprobada para el pago de la deuda de las farmacéuticas, de las constructoras, también se aprobó de esta manera. Así que ya es hoy una práctica también el tema de la aprobación con anterioridad a la firma de esos convenios en particular. Bien, ¿consultas hasta aquí? Hay un punto que le quería mostrar también hace rato que no, lastimosamente ya no fue para atrás, pero tampoco quiero llegar para atrás porque tenemos 20 minutos y no vamos a irnos a todas las láminas. Pero dos cuestiones que son interesantes es que en la elaboración de un presupuesto, cuando el administrador es el que programa y es el que dice yo voy a gastar acá, yo voy a gastar allá, voy a gastar esta cantidad, necesito para esto, el que miente o tiene un trabajo deficiente tiene responsabilidades administrativas y está señalada en la ley expresamente. Es responsabilidad de los administradores la omisión, la mentira, el falseamiento de los datos en la elaboración del anteproyecto de presupuesto. O sea que no es tampoco una cuestión donde puedo inventar nomás los números y las necesidades porque también está sancionado dentro de la ley ese tipo de conductas. El otro tema que también nos saltamos, que es sumamente interesante, tiene que ver con algo que siempre se consulta. ¿Cómo hacer cuando no tengo más créditos presupuestarios en cuanto a la transferencia de créditos que pueden darse? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que son los créditos presupuestarios? Y vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Me estoy volviendo para atrás un poco desordenado porque ya no pudimos verlo, pero vamos a hacer un ejemplo micro, de la micro que nos va a permitir entender cómo funciona también el ministerio. Y tu casa presupuestariamente es un programa, tu familia es un programa, y dentro de tu presupuesto de tu familia decís, bueno, yo tengo destinado para salud 1 millón de guaraníes. Tengo para esparcimiento otro 1 millón de guaraníes. Educación, otro 1 millón de guaraníes. Tenés 3 millones de guaraníes presupuestado para lo que va a ser la ejecución dentro del mes, eventualmente, o el año. Y resulta que en tu familia alguien se enfermó y se tuvo que ir al hospital, tuviste que gastar los 1 millón de guaraníes que tenías previsionado. Era tu crédito, era tu límite. O tenías tu plan financiero era 1 millón y tu plan de caja era 1 millón. 1 millón de guaraníes tenías, no tenías más. Esa es la autorización. Recuérdense ustedes que el administrador no puede gastar más de lo autorizado.
y sin embargo viene la cuenta y te dice, señor, 1.400.000 es lo que usted tiene que pagar por la atención acá en el sanatorio. Y decís, tengo 1 millón y me falta 400, me falta crédito presupuestario, me falta crédito, 400. ¿De dónde voy a sacar los 400? Si yo no tengo esa autorización, entonces tengo que hacer una modificación de tu presupuesto de tu casa. ¿Y qué miras? Dentro del mismo programa, que es tu casa, tu familia, te encontrás que, mira un poco acá, hay 1 millón de guaraníes de esparcimiento y yo gasté 100.000 nomás. Y lógicamente tengo 900.000 de crédito para gastar en esparcimiento que en este momento no es necesario. No voy a poder utilizar y mucho menos la salud es prioridad. Entonces hago una modificación de presupuesto, transferencia de crédito presupuestario de esparcimiento, voy a sacar un 500.000 o un 400.000 en este caso y voy a llevar a salud. Y salud sube a 1.400.000 y esparcimiento baja a 600.000 guaraníes. Es decir, tenés 500.000 nomás ya de crédito en esparcimiento, pero conseguiste los créditos para cubrir esa deuda que tenías en salud. Así funciona también el Estado. De la misma manera, en el mismo programa se pueden hacer transferencias de créditos dentro del mismo programa a través de resolución del Ministerio de Economía y Finanzas. Y cuando son programas distintos, de entidades distintas, por ejemplo, tu familia, vos le querés transferir tu crédito a otra familia dentro de tu mismo lazo de parentesco, entonces ahí tiene que haber un decreto del Poder Ejecutivo que transfiera créditos presupuestarios entre dos instituciones. Dentro de un mismo programa, en una misma institución, resolución, por resolución interna del Ministerio. Pero si es una transferencia entre dos instituciones, necesariamente debe haber un decreto del Poder Ejecutivo. Era algo también que quería comentarles porque siempre hay preguntas vinculadas al tema de transferencia de crédito. Esta ley 5098 de responsabilidad fiscal es una ley muy interesante que se había emitido en el año 2013 y lo que busca es ser responsable con las finanzas del Estado. Cómo programamos un presupuesto y cómo aprobamos un presupuesto. Y traigo a colación porque tiene reglas macrofiscales que deben cumplirse, que son los tres poderes del Estado, sus dependencias y reparticiones son responsables del cumplimiento de esta ley y la Contraloría General velará por el cumplimiento de sus disposiciones. Esta ley trae reglas macrofiscales. Muchos escucharán las reglas macrofiscales que son, como su nombre lo indica, normas o reglas que deben cumplirse a la hora de elaborar y aprobar el presupuesto general de gasto de la nación. Es decir, el déficit anual acumulado no puede superar el 1.5, hay leyes que van modificando esas reglas y hoy está en el 2.6 por efecto de la pandemia. El incremento anual del gasto corriente primario del sector público no puede exceder de más del 4%, es decir, el Ejecutivo cuando elabora el anteproyecto de presupuesto tiene que tener en cuenta ese incremento y no puede aumentar más del 4% para remitir al Congreso. El Congreso cuando recibe tiene que revisar que el Ejecutivo haya cumplido con esa regla macrofiscal y si no cumplió tiene que bajar al 4% para poder dar cumplimiento a esta ley. Y no se podrán incorporar incrementos salariales excepto cuando se produzca aumento del salario vital mínimo, el aumento será como máximo en la misma proporción. Punto aparte este tema, porque mucho se reclama por parte de los sindicatos del por qué no se cumple esta regla macrofiscal, porque cuando sube el salario mínimo no sube también el salario de los funcionarios. Y hay una cuestión que se traduce y se reduce siempre en la cuestión dineraria, recursos. No existen los recursos y termina siendo de cumplimiento muy difícil el tema de aplicar el aumento indiscriminado para todo el anexo de personal. Pero básicamente estos tres elementos deben cumplir tanto el Ejecutivo como tanto el Congreso. Atiendan estas reglas porque le quiero hacer una pregunta rápidamente vinculado a el incumplimiento de la presente ley. Dice, el incumplimiento de la presente ley por parte de los funcionarios responsables en el correspondiente será considerado como mal desempeño de funciones y se aplicarán las sanciones previstas en las disposiciones legales pertinentes. Esta es una ley que tiene mucha
tiene muchos insumos para nosotros los abogados que estamos en la parte de derecho público. Porque hay un debate que siempre se genera en el Congreso de que una ley posterior modifica una ley anterior, y eso está traducido en el propio Código Civil. No hay problema si la ley dice vamos a sacar nomás otra ley y vamos a modificar la ley. Si total, una ley posterior en el tiempo modifica una ley anterior. Y ese fue siempre un problema a la hora de querer diseñar políticas públicas a través de leyes, porque después me cambian nomás la ley y terminó el problema. Sin embargo, esta ley tiene una situación bastante peculiar. Y hay una consulta, y se remitió el proyecto de ley al Ejecutivo que se ajuste a las reglas macrofiscales, las 3 reglas que vimos. El Ejecutivo cumplió, no más del 4%, 1.5% de déficit, no hubo aumento del salario mínimo y presenta el anteproyecto en esas condiciones. Y hay una hipótesis que sí lo puede sancionar. En la hipótesis que sí lo pueda sancionar, ¿qué acción? Perdón, me quedé arriba. Remitió el proyecto que se ajusta a las reglas macrofiscales. ¿Puede el Congreso sancionar un proyecto de ley que incumpla dichas reglas? ¿Cómo funciona el ejemplo? Ejecutivo cumplió, no más del 1.5%, no más del 4%, no hay aumentos salariales. Presento el anteproyecto. El Congreso debate y dice, no, acá esto vamos a modificar, esto vamos a aumentar, vamos a hacer una estimación de ingresos, vamos a darle acá esta entidad porque está haciendo huelga, lo hay enfrente, vamos a aumentar acá, vamos a modificar el anexo de personal, vamos a aumentar salarios. Y cuando uno hace la evaluación global de lo que ellos tocaron, te encontrás que el déficit se fue a 1.6% o que el gasto primario superó el 4% y se quedó en 5,5% que establece las reglas macrofiscales. Hay un poder del Estado que no cumple las reglas macrofiscales que están en una ley. Y ahí salta el argumento, no, si una ley posterior modifica nomás luego a la anterior y aprueba el presupuesto general de gasto de la nación. ¿Existe algún tipo de consecuencia? Dicen la hipótesis, ¿existe alguna responsabilidad de las partes involucradas en la sanción de dicha ley? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Ejecutivo por la promulgación de una ley que incumpla las reglas macrofiscales? Esto es laboratorio puro, es doctrina, nunca se aplicó, es simplemente para hacer trabajar el razonamiento. Ustedes son ejecutivos, todos son ejecutivos. Se aprueba la ley incumpliendo las reglas macrofiscales que ustedes cumplieron. ¿Qué harían? Y el presupuesto es bueno el presupuesto. Nos gusta, espectacular está. Dio cosas que yo no quería lograr, pero que yo puedo después pagar. Pero ¿qué hacemos? Tenemos la ley de responsabilidad fiscal y tenemos el argumento del Congreso, no, una ley posterior modifica nomás luego la ley, así que no hay problema, no te preocupes, estamos todos cubiertos. Y vos tenés la ley que te dice que los administradores son responsables del incumplimiento de la ley. Mal desempeño de funciones, si es que vos no cumplís con lo que dice la ley de responsabilidad fiscal. Entonces es una ley de letra muerta nomás, no se cumple nomás, porque ya salió otra ley después. ¿Qué hacemos como ejecutivo cuando tenemos una ley en este sentido? O si nos vamos más allá, ¿puede haber responsabilidad del Congreso, mal desempeño de funciones por aprobar una ley que incumpla unas reglas macrofiscales que están en una ley que ellos mismos firmaron? ¿Qué debería hacer ya? Lo primero que a mí siempre se me ocurrió fue, hay que vetar totalmente con el argumento de que se incumple la ley de responsabilidad fiscal. Ley, no se cumplieron las reglas macrofiscales, veto total. ¿Va a ahorrar al Congreso? No, señores, yo me ratifico porque esto es necesario para el país. Rechazo el veto del Ejecutivo y apruebo, y se promulga, y se sanciona la ley de presupuesto, porque si se rechaza el veto, ustedes saben que constitucionalmente debe aplicarse la ley. ¿Qué hace el Ejecutivo? ¿Qué harían ustedes recomendándole a sus autoridades a que hagan algo en esa hipótesis? Aceptamos nomás porque perdimos y ya la Constitución dice que si rechazó el veto tiene que aplicarse y se liberan todo de la responsabilidad por el tema de mal desempeño, o hago algo más. ¿Qué? Puede limitar en la ejecución y puede ajustar nuevamente. Pero te digo, no va a poder limitar, porque acordate que ahora todo este tema, el plan financiero, plan de caja, 100% tenés que pagar, no me vaya a tocar el tema del presupuesto, yo ya no te autorizo a que vos tengas que hacer esa reducción, tenés que cumplir. Pero antes de que tengas esa herramienta
para poder regular el presupuesto, hay otra herramienta que tenés disponible, que podrías utilizar. ¿Por qué les digo? Porque la manifestación de la autoridad de querer cumplir o hacer cumplir una norma es la que se tiene que ver. ¿Y qué harían ustedes si se les rechaza el veto? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué tienen todavía contra una ley? ¿Qué tendrían contra una ley? El Poder Ejecutivo, ¿qué haría? ¿Qué le van a recomendar a usted al presidente y al ministro? Una inconstitucionalidad. Una inconstitucionalidad, que es, lógicamente, no digo que eso se plantee, se presente, pero tiene que analizarse una posible inconstitucionalidad por estos elementos nuevamente, y en ese sentido, la Corte en algún momento dado ha señalado que el Ejecutivo, cuando plantea inconstitucionalidades, tiene que agotar las herramientas constitucionales que tiene contra una ley. Si no vetaste una ley, no podés plantear una inconstitucionalidad. Y sin embargo, en esta hipótesis, yo veté totalmente, agoté todas las herramientas que la Constitución me daba como Ejecutivo y no me queda más que plantear la inconstitucionalidad y pedir la medida cautelar de suspensión de los efectos de la ley de presupuesto y la aplicación de la ley anterior correspondiente. ¿Y cuál es la consecuencia posterior? Debería decir la Contraloría, señores Contraloría, ahí es muy clara lo que dice la Ley de Administración Financiera, y tiene que auditarle al Congreso para ver quiénes fueron los que aprobaron una ley en contra de lo dispuesto en la propia ley que ellos aprobaron y que tiene que ver con la construcción financiera del Estado. Recuérdense ustedes, esto es didáctica pura, es laboratorio puro, es fantasía pura, pero siempre tenemos que indagar si jurídicamente se sostiene eventualmente ese argumento. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué diría el abogado? Verá. No todos son responsables, ¿vale? ¿Y por qué no van a ser todos responsables? Claro que son todos responsables si el Congreso es un cuerpo único que aprueba una ley. ¿Por qué no todos serían responsables? ¿Quiénes se excluirían? Los que votaron en contra. Los que votaron en contra, asentado dentro del acta. Porque sería similar al caso de un consejo donde los integrantes del consejo asientan su parecer en contra y se excluye la responsabilidad. Y esa sería la hipótesis en la cual yo, parlamentario o congresista, me estaría excluyendo la responsabilidad. Porque yo quise hacer cumplir la ley, pero acá la mayoría abrumadora me llevó por delante. La topadora me aplastó. Y en esa hipótesis, imagínese usted la construcción fantasiosa que estamos haciendo, pero que puede darse. Es una probabilidad. Y es una de las pocas normas que trae una situación en la cual le pone la soga al cuello también al Poder Legislativo. Y no puede simplemente liberarse diciendo, no, una ley posterior modifica a la anterior. Muchos dirán, estoy loco, pero es una posibilidad que puede darse en algún momento dado de la historia del país. Bien, estamos llegando a la hora. Tenía algunas cuestiones más, pero vamos a ver si hay algo más. No, acá ya teníamos hambre cero. Simplemente mencionarle que hay otras normas también que son de gran impacto para la administración financiera del Estado. Tenemos la 5097 que regula y reglamenta todo lo referente a la colocación y emisión de bonos, el rescate anticipado de los bonos, cuando yo puedo rescatar bonos anticipadamente para poder reestructurar la deuda como tal y evitar el pago innecesario de intereses. Hay veces que tengo una deuda, tengo una emisión que va a vencer el año que viene, pero saco otra deuda, emito otros bonos a más largo plazo, cancelo esa que estaba por vencer y tengo nuevamente financiamiento para adelante. Tengo la 6638 que tiene que ver con la cuenta única del Tesoro, que ya no vimos, pero que es una herramienta enorme que tiene la administración pública para poder tener en una sola cuenta todos los recursos del Estado y a partir de ahí comenzar a hacer la distribución a través del plan de caja, y ha mejorado enormemente la eficiencia de la administración desde el año 2020, que fue la fecha en la que fue emitida. Hay otras normas sumamente importantes también que en algún momento dado podríamos ver, que tiene que ver, por ejemplo, con la ley de APP, que es una ley sumamente importante, la ley de obras públicas, la llave en mano, que son herramientas financieras que tiene el Estado para poder desarrollar infraestructura en un país que carece de recursos financieros por sobre todas las cosas. Y esa conjunción
con el sector privado ha motivado, por ejemplo, que se realicen obras muy buenas. Por ejemplo, tenemos hoy la ruta que va a Ciudad. ¿Quién no ha ido a Ciudad del Este y ha probado la nueva ruta 2, que realmente es sumamente efectiva, es bonita, es linda, es confiable? Y bueno, eso se hizo a través de alianza público-privada en un primer proyecto que necesita mucha evolución aún, mucha mejora, pero ha demostrado que puede ser eficiente en el momento que hace un privado que controla de otra manera y que tiene la alianza del Estado en los pagos y en la cesión que hace para la explotación y el mantenimiento posterior de esa vía. Ese ejemplo de desarrollo vial del Paraguay podría bien ser replicado y hoy se está trabajando también en la Ruta 1 para tratar de llevarlo adelante desde Cuatro Mojones hasta Quindú, en este caso, que es la zona más conflictiva que hay en cuanto al tráfico. Así que hay muchas cosas aún por ver, el Estado es inmenso y lo que hemos visto en estos 2 días son apenas una microinformación de lo que realmente necesitamos comprender. Así que muy agradecido con ustedes por la atención, yo creo que hoy no nos quedamos dormidos, creo que cumplí el desafío que tenía ayer y espero les haya sido de utilidad por sobre todas las cosas lo que vimos hoy. Gracias.